¿Qué es un mito para Barthes y por qué considera importante que un comunicador comprenda el concepto? Barthes nos menciona que el mito se trata de un modo de significación, es aquel que constituye un sistema de comunicación. Se debe considerar importante que un comunicador comprenda el concepto de mito, ya que debe estar al tanto de aquellos sistemas de comunicación que están presentes en el diario vivir de la sociedad y podrá comunicar de manera clara y precisa. ¿Qué entiende por ritos comunicativos? Los ritos comunicativos o ritos de la apariencia social son aquellos que se encargan de mostrarnos una representación de la realidad, permitiendo la comprensión de los elementos encontrados en la sociedad que emiten un mensaje. ¿Por qué el mito puede considerarse un hecho ahistórico? El mito no es considerado un hecho histórico, ya que el autor menciona que el mito tiene un valor propio y además es un habla elegida por la historia, es decir, que no se genera de la naturaleza de las cosas. ¿Por qué la semiología solo puede tener unidades a nivel de formas? La semiología solo puede tener unidades a nivel de formas, ya que su campo es limitado y se asienta sobre un lenguaje. Además, es aquí donde puede realizar una sola operación, sea esta el desciframiento o la lectura. Es por ello que aunque el esquema tridimensional sea constante en su forma, nunca se realiza de igual forma. Explique el mito como sistema tridimensional y como sistema semiológico con un ejemplo. En el mito se pueden encontrar el esquema tridimensional donde participan el significante, el significado y el signo. Tal podría ser el caso de un comercial de una juguetería, donde se ve a una niña con vestido entrando a una sección rosa donde hay muñecas, cocinas y bebés. Por otro lado, se enfoca a un niño con ropa deportiva, dirigiéndose a una sección azul donde se visualizan balones de fútbol, pistolas y carros. Aquí se pueden visualizar múltiples signos que a través del medio publicitario refuerzan estereotipos de género previamente infundados. Tales como, las niñas usan el color rosa, se ven femeninas y deben usar juguetes que las acostumbren a su futuro rol de madre y ama de casa, mientras que los varones son representados con el color azul y desde temprana edad deben ser aficionados al deporte y a demostrar su masculinidad. ¿Qué entiende por lenguaje objeto? Dentro del ámbito de la lengua o sus modos asimilables de representación se encuentra el lenguaje objeto. Es el lenguaje que toma el mito para construir su propio sistema. El mito mismo conocido como un metalenguaje y depende del ámbito lingüístico. Por ello, el semiólogo trata igualmente a la escritura y a la imagen, pues ambas son signos que llegan al mito cargadas de significante y constituyen un lenguaje objeto. Con un ejemplo propio, explica las relaciones entre significado, significante y signo, y su vinculación con la historia. El significante es la traducción fónica de un concepto. El significado es el correlato mental del significante. Esta relación constituye la unidad del signo lingüístico. En este ejemplo se puede observar cómo la imagen acústica compone el nombre del objeto, la imagen mental compone el significado del objeto, y ambos constituyen el signo del objeto. Significante. Sonidos. Letras rosa. El significado es flor del rosal, notable por su belleza y su color. Comenta la siguiente cita. El sentido contenía un sistema de valores, una historia, una geografía, una moral, una literatura. El sentido contenía gran significación, pero la forma ha alejado la riqueza del sentido. Su pobreza actual requiere de una significación que la reemplace. La forma no suprime el sentido, sino que lo empobrece, lo aleja, lo mantiene a su disposición. ¿Cuál es el problema de la forma en el mito? Explique con un ejemplo propio. El problema de la forma surge al aparentar que el sentido muere, pero se trata de una muerte en suspenso. El sentido pierde su valor, pero mantiene la vida, y de esa vida va a alimentarse la forma del mito. Por ejemplo, el mito del duende presenta el relato de su aparición a mujeres de cabello largo y ojos grandes, y se comenta que se debe utilizar malas palabras para alejar al duende, lo cual posee poco sentido y absolutamente ninguna demostración de aquella historia. Con un ejemplo, explica la significación dentro del mito. La significación es la unión de la forma y el concepto cuyo producto es el signo. Barthes describe la significación como el mito mismo. La significación mítica nunca es completamente arbitraria, siempre es parcialmente motivada. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2021, varios testimonios daban cuenta de que algunas provincias proclamaban como vencedor al candidato Arauz, porque en el instante los votos superaban a los del candidato Lasso. Así, estos testimonios se convirtieron en el mito de las elecciones, donde se evaluaba según el hablar de la gente por sobre la estadística.